Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las revisiones y traducciones de nuestra amada Iglesia Católica. Recuerda compartir este canal porque también estás evangelizando. Que esté muy bien y nos vemos. En esta ocasión vamos a realizar la revisión de la Biblia de IDG, pero ya nosotros hicimos un video en donde vimos cómo era en su interior y cuál es su contenido. Entonces ahora un hermano suscriptor me pidió que pudiera revisar con mayor profundidad los comentarios que tiene esta Biblia, los comentarios apologéticos que están al finalizar el texto bíblico. Bien, entonces aquí tenemos explicaciones apologéticas y vamos a ver cuáles son algunas de las más importantes que tiene. Bien, entonces aquí dice explicaciones apologéticas de la Biblia Didache. Entonces, dentro de los temas que vamos a encontrar, por ejemplo, razones que motivan estas explicaciones apologéticas, ¿cierto? ¿Qué es la apologética? Glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando os calumnien queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. 1 Pedro 3:15. Bien. El nombre apologética deriva del griego apología, que significa defensa. En el campo de la fe, la apologética es la parte de la teología que trata de explicar, defender y justificar la doctrina y la práctica del catolicismo. Se ocupa de elaborar y presentar las explicaciones oportunas a las objeciones o el rechazo por parte de las personas hacia la religión, la razonabilidad de la fe católica, el cristianismo o la religión revelada en general, incluso a la negación de que la persona necesite la religión. Entonces, en conclusión, la apologética significa defender nuestra fe y hacerlo como lo dijo Pedro, hacerlo con delicadeza, con respeto y teniendo buena conciencia. ¿Por qué esta Biblia presenta explicaciones apologéticas? San Pedro escribió a todos los miembros de la Iglesia: estad dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pide una razón de vuestra esperanza. Es nuestro deber, y Dios nos llama a ello, estar preparados para defender las creencias y práctica del catolicismo cuando seamos interrogados o retados. Eso es importante, hermanos, defender nuestra fe católica. Los comentarios de la Biblia de IDG son catequíticos. Esto significa que su objetivo es instruir en la fe católica. Muchos de los comentarios muestran cómo las diversas creencias y prácticas católicas tienen origen en la Sagrada Escritura, o bien están en consonancia con la palabra de Dios revelada. Mediante el estudio de los comentarios puedes aprender más acerca de cómo la fe católica se apoya en la Escritura y de cómo fue instituida por Dios. Las 105 explicaciones apologéticas de la Biblia de IDG que siguen brotan de esa catequesis. Muchas personas ponen objeciones a la fe católica porque no la comprenden o simplemente porque no les gusta lo que les exigiría acogerla. Es imposible vivir en el mundo moderno y evitar estas objeciones. Es importante que entiendas las creencias católicas y su razonabilidad, y que seas capaz de explicar dichas creencias a los demás. Estas explicaciones apologéticas ofrecen breves respuestas razonables a las objeciones más comunes contra la fe. Cada una de ellas está basada en la Sagrada Escritura y aporta más referencia en donde puedes encontrar la información adicional en el catecismo. Cuando hables a otros acerca de la fe, es fundamental que reces también por ellos. A menudo la oración logra lo que todos los argumentos más razonables del mundo no consiguen. Tus oraciones y sacrificios pueden ayudar a la gracia a hacer su trabajo de modo que el oponente pueda avanzar en el camino del conocimiento hacia la conversión del corazón
y de la mente. Hermanos, en estos tiempos es bastante importante la apologética. Muchos hermanos católicos han abandonado la fe y simplemente por la comodidad, y esa es la palabra, hermanos, por la comodidad de no estudiar a su propia iglesia. No la estudian. Entonces es más cómodo que venga una persona de otra religión que le hable bonito acerca de la Biblia, del amor de Dios, de Cristo, de su mensaje, y que le llene la cabeza hablando muchas mentiras acerca de las creencias de los católicos, porque vemos que las personas que pertenecen a otras religiones tienen prejuicios en contra de las creencias de nuestra amada iglesia y lamentablemente no estudian. Como se dice por ahí, católico ignorante, futuro protestante. Y así es. Lamentablemente los hermanos católicos que se han ido a otras iglesias es porque no han investigado acerca de su propia religión, ¿cierto? No han investigado acerca de sus propias creencias. En cambio, católico instruido jamás será vencido. El católico que estudia, que lee la Biblia todos los días, que ora, que reza el rosario, que comparte la fe con otros, que ayuda al prójimo, que hace obras de buena voluntad como el Señor Cristo. Ese católico es muy difícil que se cambie de religión. Y la apologética, que quiere decir la defensa, es importante para cada uno de nosotros para que podamos defender nuestra fe en contra de personas que están confundidas y que tienen una verdad que no es verdad, sino que tienen una mentira, ya que la mentira proviene del diablo, que es el padre de la mentira, y que quiere atacar y destruir su iglesia. Pero como lo prometió Jesús a Pedro y a sus apóstoles, cuando dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán o no la podrán vencer, Jesús cumplió con su promesa, y la iglesia no ha sido vencida, no ha sido derrotada, y tiene 2000 años de antigüedad, cosa que ninguna otra religión puede decir, ninguna. Entonces, hermanos, tenemos que defender nuestra fe católica y tenemos que instruirnos. Lee la Biblia, hermano, léela todos los días, 15 minutos, no te cuesta nada. Pide en oración que te dé fuerza el Señor para poder hacerlo. Invita a otras personas a poder realizarlo, para que podamos aprender la palabra de Dios. Y mire, el segundo punto de la apologética dice, ¿por qué los católicos creen en la Biblia? Vamos a ver, porque los hermanos separados dicen que los católicos no creemos en la Biblia. ¿Cómo consideran los católicos la Biblia? La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetra hasta el punto donde se dividen almas y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos y tentaciones del corazón. Hebreos 4:12. Hasta que yo llegue, centra tu atención en la lectura, la exhortación, la enseñanza. 1 Timoteo 4:13. Los hermanos separados piensan que los católicos no nos interesa la Biblia. Es verdad que hay muchos que no la leen, que son más cómodos, pero en la iglesia siempre se lee la Biblia, siempre. Si tú vas a la iglesia con frecuencia, tú te vas a dar cuenta de que existe un plan de lectura. Y la Biblia se lee completa, la liturgia de la Biblia, se lee completa. Hay un ciclo A, un ciclo B y un ciclo C. En 3 años se lee la Biblia completa. Y cuando tú asistes, te vas a dar cuenta que se hace una lectura del Antiguo Testamento, se hace una lectura del Salmo, se hace una lectura de las cartas pastorales y finalmente del Evangelio. Y eso es en todas las misas. Entonces, nadie puede decir de que los católicos no tenemos parte en la lectura de la Biblia y que la iglesia nos enseña la Biblia. Los católicos creen que la Biblia es la palabra inerrante de Dios. La Biblia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor. La autoridad de la enseñanza de la Iglesia considera que la Sagrada Escritura y la tradición comunican las verdades sagradas a lo largo de todas las generaciones. Cristo nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Lucas 24:45. Este magisterio evidentemente no está encima de la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo.
la oye con piedad, la guarda con exactitud, la expone con fidelidad, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Entonces recordemos, hermanos, nosotros como católicos no creemos en la sola escritura. Esa es una enseñanza falsa, una enseñanza que fue traída en el siglo XV por Martín Lutero. Él decía que la Biblia se interpreta sola, o que cualquier persona que lea la Biblia la interpreta, le llega el Espíritu Santo y la puede interpretar. ¿Y qué ha generado esto en el mundo protestante? Lamentablemente, hermanos, confusión, sectarismo. Y existen miles y miles de iglesias protestantes del tiempo de Lutero. La iglesia era sabia, tenía razón. Tenemos que pensar en lo siguiente. Se acusa a la Iglesia Católica porque prohibía la lectura de la Biblia durante la Edad Media. Hermanos, no seamos ingenuos. ¿Cuántas personas sabían leer en la Edad Media? La mayoría de la gente era analfabeta. Incluso hasta las personas de la clase alta, los señores feudales, no sabían leer ni escribir. Se dedicaban a las batallas, a la guerra, a combatir. Y los únicos que tenían, sabían leer y podían traducir del griego, del latín, las escrituras, eran los monjes que se encontraban en los monasterios y que escribían y transcribían la Biblia a mano, hermanos. Transcribían la Vulgata Latina de San Jerónimo, que fue hecha en el siglo IV y que recién en el 392 el Papa Dámaso ordenó que se hiciera el canon del Nuevo Testamento. Entonces, gracias a la iglesia, nuestra iglesia, tenemos la Biblia y específicamente el Nuevo Testamento. Y con relación a los libros del Antiguo Testamento, ya nosotros sabemos que el Antiguo Testamento tiene 46 libros, que el Nuevo Testamento tiene 27 libros y que en total tenemos 73 libros. Nuestros hermanos separados en la Biblia le quitaron 7 libros en el tiempo de Lutero. Porque él consideraba que había libros de segunda, porque no fueron aceptados por los judíos en el concilio de Jamnia, aproximadamente el año 99, el año 100, después de Cristo. Pero recordemos, hermanos, que los cristianos primitivos utilizaban la Septuaginta, o la versión de los 70, la que estaba escrita en griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, hermanos. No fue escrito en hebreo, aunque aparezcan sectas mesiánicas que digan lo contrario. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque era la lengua universal de aquella época y era la única manera que se pudiera extender hacia nuevas tierras, por el borde del mar Mediterráneo, como lo hizo Pablo, porque el griego era como es el día de hoy el inglés. Y no se habló en un griego formal, sino en un griego koiné, una lengua popular. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y la Biblia protestante, como ya les dije, tiene 66 libros. Es una Biblia castrada, es una Biblia mutilada, no está completa, hermanos. Entonces, eso tenemos que saberlo como católicos. El Antiguo Testamento tiene 46 libros, en donde está en los libros que son llamados deuterocanónicos o del segundo canon, que son el libro de Judith, Tobías, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiastés, etcétera, que los hermanos separados recién excluyeron de sus Biblias en 1825, 1826 aproximadamente, porque ellos sí los tenían, pero no los consideraban inspirados y ahora simplemente los sacaron. Por eso ahora tienen ellos solamente 66 libros en la Biblia y no 73, como es una Biblia completa, íntegra, como lo es la Biblia de nuestra Santa Iglesia, ¿cierto? Entonces, los católicos creemos en la palabra de Dios. Creemos en la Biblia, pero no solamente en la Biblia, porque ya les dije que la sola escritura es un invento de Lutero, que ha provocado solamente sectarismo junto a la libre interpretación de la Biblia, sino que nosotros creemos en la Sagrada Escritura, más en la tradición apostólica, que viene desde el tiempo de los apóstoles, y gracias a eso se puede interpretar la Biblia, para que no haya división. Por eso la Iglesia Católica es una versus a miles de iglesias protestantes. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y hay que pedir por ellos, hay que rogar, hay que rezarle al Señor, que vuelvan a su iglesia, que vuelvan al rebaño, porque salieron de nosotros, dice la Biblia, fueron parte de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. ¿Y por qué no fueron parte de nosotros? Porque no conocían a Dios en la realidad. ¿Se dan cuenta? Y los engañan
para que hablen mal en contra de su iglesia. Bien, entonces dice aquí, la Biblia es inspirada e inerrante. Dios dio a los autores sagrados que fueron iluminados por Dios Espíritu Santo, es decir, por la tercera persona de la Trinidad, para escribir lo que Él quería, y solo eso, lo cual hizo de la Biblia no un verbo escrito y mudo, sino un verbo encarnado y vivo. Eso lo dice San Bernardo de Claraval en la homilía Super Missus. Por lo tanto, Dios Espíritu Santo es el autor principal de las Sagradas Escrituras. Los autores humanos fueron instrumentos que Él se escogió para revelarse a su pueblo. La Biblia es también literatura, ya que utiliza formas y técnicas literarias, como narraciones, poemas, diálogos y lenguajes figurativos para transmitir su significado. Si se desconocen estas formas y el contexto histórico, político, cultural en que surgieron los textos, permanecerá oculto lo que querían significar los autores sagrados. Estas técnicas literarias estaban al servicio de la finalidad religiosa de la Biblia. Hermanos, esto es importante. Todo texto bíblico tiene un contexto histórico, tiene un contexto político, cultural. La Biblia no se puede interpretar a la ligera, hermanos. Lo que a mí se me ocurrió, yo lo interpreto. No puede ser así. Siempre hay un contexto que lamentablemente otras personas han cometido errores de interpretación. Pero los que estamos bajo el magisterio de la Iglesia y de la tradición apostólica, no caemos en esos errores. La Sagrada Escritura no está destinada a ser recibida ni como un tratado científico ni como un simple repertorio histórico, sino cuál es en verdad como palabra de Dios. Eso es otra cosa. La Biblia, hermanos, no es un libro de historia, no es un libro de ciencia. Hay otros grupos que consideran que la Biblia es científica, que si no aparece en la Biblia no debería ser de esa forma. No tiene nada que ver eso, hermanos. No tenemos que caer en esa mentira. La Biblia no es un libro de historia y no es un libro científico, pero a pesar de que no sea un libro histórico sí tiene un legado arqueológico en donde podemos comprobar que todo lo que está escrito en la Biblia, o la mayoría de lo que está escrito en la Biblia, ocurrió. Porque la arqueología ha demostrado que esos lugares existen, sobre todo en la Tierra Santa, en Israel. Bien. Interpretación de la Biblia. Número 3. ¿Cómo podemos interpretar mejor lo que leemos en la Biblia? También nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra humana, sino cual es verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en nosotros los creyentes. La Sagrada Escritura es uno de los grandes tesoros de la Iglesia. Por ello la Iglesia proclama la palabra escrita de Dios en cada celebración litúrgica, la misa, la liturgia de las horas, el ritual del bautismo, el matrimonio y la celebración de todos los demás sacramentos. La Iglesia exhorta además a los fieles a leer las Escrituras para el estudio, la meditación y la oración. Recordemos, hermanos, que existe la Lectio Divina. Para llegar a una interpretación correcta y fiel de las Escrituras, en primer lugar, debemos prestar atención a la intención de los autores sagrados, a sus estilos literarios y al empleo de cada uno hacen en el lenguaje simbólico. En segundo lugar, debemos interpretar la palabra de Dios en el contexto de toda la Escritura y atender a la tradición y a las verdades doctrinales y morales enseñadas por la Iglesia Católica. Los padres del Concilio Vaticano II establecieron 3 criterios fundamentales para interpretar las Escrituras. Debemos prestar atención a los siguientes puntos. Hay que tener presente el contenido y la unidad de toda la Escritura. Hay que leerla en la tradición viva de toda la Iglesia. Hay que prestar atención a la analogía de la fe, que se define como la cohesión de las verdades de la fe entre sí, en el proyecto total de la revelación. La tradición de la Iglesia también reconoce que la Escritura posee tanto un sentido literal, que constituye la base para la comprensión de todos los sentidos de las Escrituras, como un sentido espiritual. Este último contiene los siguientes aspectos. En sentido alegórico, que considera los acontecimientos del Antiguo Testamento como prefiguración de los acontecimientos del Nuevo Testamento. En sentido moral,
que examina el mensaje o enseñanza de cara a un correcto comportamiento humano, en el sentido anagógico, en el que los conceptos y los acontecimientos son interpretados como prefiguración de la vida eterna en el cielo. El Catecismo trata este tema en los números 109, 115, 17. Entonces, hermanos, la Biblia la tenemos que leer de acuerdo a lo que nos enseña la santa tradición de nuestra iglesia. Bien. Ahora, ¿cómo debemos leer el Antiguo Testamento? Bien. Entonces dice: y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista, y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Lucas 24, 27 al 31. El Antiguo Testamento consta de una serie de libros diferentes, ricos en historia, enseñanzas, alegorías y simbolismo. La Iglesia nos invita a comprender los sentidos literal y espiritual de las Escrituras y su relación entre sí, a fin de que salga a la luz toda la profundidad y la riqueza de la palabra de Dios. Cuando leemos un pasaje del Antiguo Testamento, es importante entender en primer lugar su sentido literal, su significado más inmediato y directo. ¿Qué era lo que el autor inspirado quería decir? Todos los demás sentidos de la Sagrada Escritura se basan en el sentido literal. Entonces, hermanos, tenemos que ver qué es lo que nos quiere decir el Antiguo Testamento, primero de manera literal. Para ello debemos tomar en consideración el género literario del pasaje. ¿Es histórico, legislativo, sapiensal, lírico, profético, apocalíptico, epistolar, épico o alegórico? Entonces, si ustedes se dan cuenta, existen bastantes géneros literarios, ¿cierto? No todos hablan de lo mismo. Cada estilo transmite la verdad de una forma diferente y debe interpretarse de acuerdo con ella. Por ejemplo, el relato de la creación revela que Dios es el creador de todas las cosas y el orden y la bondad de su creación. Lo que destaca en este texto es la alta dignidad del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, debemos evitar leer el Antiguo Testamento en forma estrictamente literal. Una interpretación al pie de la letra nos llevaría a decir que la tierra no se mueve, que es plana y que sus pilares se estremecen. Además, los monstruos marinos serían los guardianes de los mares. Entonces, por eso no hay que leerlo de manera literal, hermanos, o podemos caer en esos errores, ¿cierto? De que la tierra es plana, de que hay monstruos marinos, etc. Sin embargo, el sentido espiritual es también importante a la hora de sugerir el significado pleno de lo que el Espíritu Santo quiere decir. El Catecismo describe 3 sentidos espirituales fundamentales, cada uno de los cuales nos da una visión del significado de la Escritura desde su particularidad. El sentido alegórico o típico, que considera a una persona, lugar o acontecimiento como una figura o tipo de una persona, lugar, acontecimiento posterior. Entonces también hay un lenguaje alegórico, ¿cierto? Entonces, que considera a una persona, lugar o acontecimiento como una figura o tipo de una persona, lugar o acontecimiento posterior. Bien. El sentido moral o topológico, que considera que las personas, lugares y acontecimientos de las Escrituras pueden ser modelos de buen comportamiento y pueden así enseñarnos algo sobre nuestra responsabilidad y dignidad de personas. Entonces también podemos tener una enseñanza moral. Y el sentido anagógico, que considera que las enseñanzas de la Escritura nos conducen a la vida eterna. Bien. Entonces, hermanos, eso es lo que podemos aprender el día de hoy en cuanto a la apologética y por qué la Biblia Didaché es tan importante y por qué razón debemos tenerla en nuestra biblioteca para poder aprender a defender nuestra fe con lo que dice la Biblia, con lo que nos enseña la tradición apostólica y lo que nos deja el magisterio de la Iglesia. Después vamos a continuar, hermanos, haciendo más videos. Quedamos en el número 4, vimos el 1, el 2, el 3 y el 4, pero después vamos a continuar si Dios así lo quiere. Hermano, te invito a suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias. Invita a más personas para que muchos católicos puedan conocer a defender su fe, sobre todo con estas revisiones de la Biblia Didaché, que es importante y te invito a conseguirla. Porque de esa forma vamos a poder hacer
que muchas personas que están confundidas, que están engañadas o que les enseñaron mentiras acerca de su iglesia, puedan retornar. Muchos hermanos protestantes que se han dedicado al estudio han retornado a la iglesia católica porque se han dado cuenta de que es la iglesia verdadera, que fue la única fundada por Cristo. Y esa es nuestra misión. Comparte, hermano, comparte esta página, comparte este canal, para que más personas puedan aprender más acerca de la palabra de Dios. Nos vemos, hermanos, en un próximo video, si Dios así lo quiere, y en un futuro vamos a seguir revisando la Biblia Didache. Que estén todos ustedes muy bien y que Dios les bendiga. Chao.